Hola, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Melanie Patricia Barca Valverde. Actualmente estoy cursando la carrera de Enseñanza de Ciencias Naturales y en esta ocasión les quiero venir a hablar sobre el calor y la temperatura. Asimismo, vamos a estar desarrollando un problema referente al tema de calor. Y bien, ustedes se preguntarán, ¿qué es el calor específico? Bueno, el calor específico corresponde a una determinada magnitud física que determina la cantidad de calor que debe aplicarse a un objeto, según su unidad de masa. Asimismo, es importante tomar en cuenta que su unidad de masa corresponde a julios entre kilogramos de Celsius y que la forma en la que se transmite el calor va a depender del calor, la cantidad de materia y de la temperatura presente en el determinado objeto. Seguidamente se desarrollará el respectivo problema referente al calor en el que nos piden que determinemos el calor específico del material desconocido, en el que podemos observar que hay una pérdida de calor por parte del recipiente y del agua líquida, en el que podemos expresar el calor de la siguiente manera. El calor 1 corresponde a la masa del recipiente por el calor del recipiente por la temperatura del recipiente inicial menos la temperatura en equilibrio, más la masa del agua líquida por el calor del agua líquida por la temperatura del agua líquida inicial menos la temperatura en equilibrio. Como sabemos, la temperatura del recipiente está en equilibrio térmico al igual que la temperatura del agua líquida, por lo que equivale al mismo valor, 32.0 Celsius, que denotaremos como temperatura inicial, por lo que obtenemos la siguiente expresión: masa del recipiente por el calor del recipiente más la masa del agua líquida por el calor del agua líquida por la temperatura inicial menos la temperatura en equilibrio. Para el hielo, como se expone al calor, este se funde y alcanza una temperatura de 0 Celsius, por lo que obtenemos la expresión del calor 2 de la siguiente manera: la masa del hielo por el calor de fusión del hielo más la masa del hielo por el calor del agua líquida por la temperatura en equilibrio menos 0 Celsius. Disminuyendo esta expresión, podemos observar que la masa del hielo se repite dos veces, por lo que podemos disminuirla a un solo término. De manera que la masa del hielo por el calor de fusión del vapor más el calor del agua líquida por la temperatura en equilibrio. De manera que logramos obtener la siguiente expresión: el calor 1 es igual al calor 2. De esta igualdad tomamos el calor 1 obtenido y el calor 2 obtenido para despejar el valor del calor específico del material desconocido mediante esta igualdad. Tomando la igualdad anteriormente obtenida, calor 1 es igual a calor 2, procedemos a despejar el valor del calor del recipiente, en el que la masa del recipiente por el calor del recipiente más la masa del agua líquida por el calor del agua líquida es igual: masa del hielo por el calor de fusión del hielo más el calor del agua por la temperatura en equilibrio, dividido entre la temperatura inicial menos la temperatura en equilibrio. Masa del recipiente por el calor del recipiente es igual a masa del hielo por el calor de fusión del hielo más el calor del agua por la temperatura en equilibrio, dividido entre temperatura inicial menos temperatura en equilibrio. Este valor lo pasamos a restar acá, menos masa del agua por el calor del agua. Ahora procedemos a despejar el calor del recipiente. El calor del recipiente es igual: masa del hielo por el calor de fusión del hielo más el calor del agua por la temperatura en equilibrio, dividido entre la temperatura inicial menos la temperatura en equilibrio, dividido entre la masa del recipiente, y acá restamos menos la masa del agua por el calor del agua líquida, en el que obtenemos la ecuación para determinar el calor del recipiente. Seguidamente se procederán a sustituir valores y determinar este valor.
Sustituyendo valores en la ecuación obtenemos que el calor del recipiente es igual a la masa del hielo, 1.2 kilogramos, por el calor de fusión del hielo, 333.000 julios entre kilogramos Celsius, más el calor del agua, 4.186 julios entre kilogramos Celsius, por la temperatura en equilibrio, 6.07 Celsius, dividido entre la temperatura inicial, 32.0 Celsius, menos la temperatura en equilibrio, 6.07 Celsius, dividido entre la masa del recipiente, 2.8 kilogramos, menos la masa del agua, 3.4 kilogramos, por el calor del agua, 4.186 julios entre kilogramos Celsius, y el calor del recipiente nos da un valor de 840.8 julios entre kilogramos Celsius. Ese sería el valor del calor específico del material desconocido. Esa sería la resolución del ejercicio. Espero haya sido de su agrado. Muchas gracias.